qué decís que lo que viene es mejor? Esto que se está armando ahora es un mundo posthegemónico, porque ningún país puede reemplazar a Estados Unidos en la tarea de ser lo que quiere hacer Trump, el gendarme del mundo. China ni remotamente puede hacerlo, Rusia nada, no lo puede hacer, ni siquiera en su entorno inmediato Europa Oriental, de India ni hablemos. O sea, realmente es un mundo que se está configurando como un equilibrio complicado, discutido a cada rato, de un conjunto de potencias que ya están bastante emparejadas. Para un gusto. Hace rato que teníamos ganas de conversar con él. Está con nosotros un politólogo, sociólogo de renombre internacional, Atilio Borón. ¿Cómo te va, Atilio? Muchísimas gracias por venir. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Y la verdad es que en este momento, con Noé, hace varios días que nos venimos preguntando muchas cosas para las que no tenemos respuestas, referidas a este nuevo orden internacional que se está formando. Y es un nuevo orden que podemos llegar hasta ahí, ¿no? Hasta el título. Es decir, Hay algo nuevo. es un nuevo orden que es distinto al anterior, pero no terminamos de entenderlo bien. ¿De qué se trata? ¿De qué características tiene? ¿Qué reglas, si es que existen? ¿Cómo te va, Tilio? Gracias por Bien, venir. bueno, gracias de vuelta por la invitación, la verdad. Mirá, lo que pasa es que el viejo orden se rompió. Ya, esto lo decíamos en el mundo académico, en debates, ¿viste? Y bueno, había gente que decía, no, pero ustedes exageran. Uno veía el edificio que se estaba derrumbando. ¿Hace años ya que lo venían Sí, diciendo? sí, hace años. A ver, antes de Trump, inclusive, ya había indicios muy claros. A ver, cuando un país como Estados Unidos está 20 años en Afganistán, llega Biden y le dice, mire, vayámonos volando de acá, y ve una fuga desordenada del principal ejército del mundo, quiere decir que algo no está funcionando. ¿Te das cuenta? Cuando no pueden contener lo que está pasando en Ucrania, es decir, que sabotearon los procesos de paz. Sobre todo Boris Johnson fue el encargado, el borrachín ese, fue el tipo que fue a Estambul cuando ya estaba a los pocos meses de iniciada la guerra, estaba a punto de llegarse a un acuerdo. Kissinger lo había recomendado, pero Biden y sus asesores lo mandaron a Johnson que fuera a Estambul a decir no tenés que firmar nada, y Zelensky se fue. O sea, eran indicios muy claros, ¿no? Y después se precipitaron ahora con la asunción de Trump, este segundo mandato, y hoy lo dijo, por ejemplo, el primer ministro de Canadá. Sí. Viste que dijo, se acabó, ese orden se rompió, ya no tenemos. Y por eso la sensación de incertidumbre que tenemos, porque se está construyendo algo nuevo, pero está en sus primeras etapas apenas y en algunos aspectos. ¿Esa novedad te parece que va a ser mejor o peor que lo que venía sucediendo hasta ahora? Yo creo que es mejor. Mira, yo hace mucho tiempo, esto fue en el año 94, me acuerdo que estaba en ese momento en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, haciendo una breve estadía, y escribí un artículo que se llamaba El fin de la Pax Americana, en donde yo miraba algunos indicios y veía claramente, ya en el 94, que había cuestiones que no estaban cerrando, que Estados Unidos como gran superpotencia estaba perdiendo espacio, ¿no es cierto? Y eso se fue agudizando con el paso del tiempo. Primero, en primer lugar, porque subestimaron por completo la emergencia de otros centros de poder que hoy en día, ¿verdad? Son, a ver, ¿cómo podés negar a China vos? Claro. Después si quieren, ¿no? la pretensión de que, vos sabés que la política exterior de Estados Unidos tiene 3 palabras, keep China out. Después hay otra que es un poco más grosera, que la hizo Donald Trump, no es mío, kiss my ass and then we talk, o sea, bésame el trasero y luego conversamos. Son las palabras clave. ¿Cómo haces para sacarte a China de encima? Todavía no tenemos un ordenamiento para regular esto, pero hay un dato que para mí es de una contundencia brutal. Año 2000, comercio entre China y toda América Latina y el Caribe, 12.500 millones de dólares. Año 2024, comercio entre esas dos entidades, 518.000 Wow. millones de dólares. De 12 a 500. 40 veces. Claro. Entonces, cuando Trump dice, quiero a China afuera, y ahora apareció hoy un documento del Departamento de Estado, salió hace pocas horas, planteando de vuelta, ¿no es cierto?, la necesidad de alejar a los
a las potencias extrahemisféricas de nuestra región. ¿Cómo hace? No parece posible, claro. Bueno, mirá, China es primer comprador de la mayoría de los países de América Latina. Es primer inversionista en muchos casos. O sea, China creció de una manera tal que su gravitación económica y tecnológica es impresionante. Ahora, esa batalla yo la entendía, o al menos podía internalizarla, entender cómo eran los intereses, los actores. Esta batalla que estamos viendo ahora de Donald Trump contra Europa, por Groenlandia, pero por otras cuestiones también, ¿cómo la explicás? Yo creo que, mira, hay un par de problemas. A ver, en primer lugar, evidentemente que Groenlandia hoy ya no es el continente helado, sino que con el cambio climático, con la catástrofe climática, vamos a ser claros, porque es una catástrofe a nivel global, el cambio climático, ese continente se está descongelando. Y entonces aparecen ahí oportunidades para exploraciones mineras. Tienen algo de tierras raras, no es que tienen mucho, algo tienen algunos otros materiales, pero para que vean ustedes cómo a veces Trump y la gente que lo reproduce se equivoca, dice, bueno, ahí hay un potencial de explotación minera muy grande. Hay hasta ahora una sola pequeña compañía que está radicada en Groenlandia, en una pequeña mina de rubíes. No me hables de tierras raras, no me hables de petróleo, digo, está bien, una mina de rubíes es una empresa canadiense dinamarquesa, es lo único que hay. Pero bueno, Trump está exagerando claramente porque ellos están viendo de que como se descongela el Ártico también, hay una nueva ruta comercial que es muy favorable para las exportaciones chinas, que no tienen que dar toda la vuelta, ahora de alguna manera pueden llegar más fácil. Y ellos están tratando de evitar que eso realmente pase a estar controlado por rusos o chinas. Ahora, ellos ya tienen una base allá. Claro. O sea, no es que Dinamarca o los groenlandeses le prohíben instalar una base. Tiene una base muy en el norte, en una pequeña ciudad que se llama Thule, una base de la Fuerza Aérea Americana que tiene capacidad de monitorear temas satelitales, movimientos submarinos, etcétera. ¿Para qué quieren meterse en eso? ¿Para qué? Yo creo que es parte, y esta es la otra hipótesis que tengo, este hombre no está bien de la cabeza. Ah, es una hipótesis más psicológica que... Mira, a mí no me gusta hacer psicologismo, y mucho menos en este país en donde, viste, enseguida te dice psicología barata. Pero hay algo que evidentemente no está funcionándole bien. Hoy se equivocó 4 o 5 veces en vez de Groenlandia, Islandia. Eso va a decir, la prensa norteamericana está mirando muy de cerca esas equivocaciones en el discurso que son recurrentes y también momentos en los que se queda dormido en reuniones. Sí, o sea, digo, no es una mirada simplemente tuya, que yo lo mira el New York Times, lo mira el Washington Post también. Exactamente. Y ves que el tipo de repente ha perdido noción de dónde está parado. Pero además, vos decís Groenlandia. Uno dice, bueno, Groenlandia, al fin y al cabo, es una dependencia semicolonial, viven 57.000 personas ahí, pero después dice, Canadá, quiero Canadá. Quiero Canadá. Digo, y dice, dependen de nosotros, han vivido a costa nuestra. Digo, eso, por eso digo, ese viejo orden se ha roto irreparablemente. Y puede llevar a un conflicto muy serio, porque los europeos en algún momento van a tener que ponerse los pantalones largos, ¿verdad? Y enfrentar a Estados Unidos, enfrentar en temas como ¿verdad? Donde hay un conflicto de intereses tan marcado, me parece a mí. ¿Y por qué decís que lo que viene es mejor? Porque, eso, venía a propósito del artículo del 94, porque el subtítulo del artículo era Hacia un mundo posthegemónico. Y yo sí estoy absolutamente convencido de que esto que se está armando ahora es un mundo posthegemónico, porque ningún país puede reemplazar a Estados Unidos en la tarea de ser lo que quiere hacer Trump, el gendarme del mundo. China ni remotamente puede hacerlo, Rusia nada, no lo puede hacer, ni siquiera en su entorno inmediato Europa Oriental, de India ni hablemos. O sea, realmente es un mundo que se está configurando como
un equilibrio complicado, discutido a cada rato, de un conjunto de potencias que ya están bastante emparejadas. Ajá. No había la simetría que había en el pasado, ¿verdad? Entre Estados Unidos y China, cuando el sueldo medio de China era $80 al mes, por ejemplo, para un trabajador industrial. Bueno, esa simetría ya se acabó. El análisis en un momento, creo que al principio de este siglo indicaba, bueno, dejamos de tener un mundo bipolar y pasamos a tener un mundo multipolar, Sí. pero esto que está sucediendo ahora es un orden que quiebra, es un intento de ruptura de ese mundo multipolar, ¿o para vos va a seguir siendo un mundo multipolar? Para mí sigue siendo, es más, el mundo multipolar se está haciendo cada vez más fuerte, porque vos pensás, los BRICS hoy, los 5 originarios, ya gravitan más en términos económicos que el G7. Si a eso le sumás los 6 nuevos, que ya están incorporándose, tenés una desproporción fenomenal en relación al Producto Bruto Mundial. Digo, y quien tiene ese desequilibrio, ¿verdad? Evidentemente hace que el juego de la política internacional ahora sea mucho más complejo. Pero todavía no tienen una articulación política esos países. Todavía no, están empezando. Estamos en las primeras fases de consolidación de un nuevo ordenamiento mundial. Pero, por ejemplo, en materia económica, el famoso SWIFT, que fue un instrumento muy, muy delicado y muy útil para Estados Unidos al centralizar todas las transacciones financieras internacionales, ya hay un reemplazo en ciernes y que está funcionando. ¿Te das cuenta? Se está debilitando el dólar y el debilitamiento es inevitable. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas que hizo Kissinger para Estados Unidos fue convencer a Arabia Saudita, que hace 50 años era de lejos el mayor productor mundial, de que las ventas de petróleo tenían que hacerse siempre denominadas en dólares. Y junto con Arabia Saudita, los países del Golfo, etc. Eso ya no corre. Eso ya no corre. ¿Te das cuenta? Arabia Saudita vende petróleo a China y China paga con yuanes. Rusia le vende petróleo a la India y India paga con rupias. O sea, se ha desvirtuado. ¿Y esto producto de qué? Producto paradojal de la política que siguió Estados Unidos de las sanciones. Porque si vos sancionás a casi 30 países de distinta manera, son países que a la larga los está sacando del dólar. Digo, la política de sancionar a... Hay más de miles de personas en Rusia sancionadas. Hay casi 1000 en Venezuela, en muchísimos países. Bueno, esos países de alguna manera los estás alejando del dólar. Ahora, Claro. ¿cómo entendés? Viste que el canciller ruso Lavrov hizo un guiño a Estados Unidos al decir, bueno, Groenlandia no le corresponde a Dinamarca. Claro. Y por otro lado, el silencio de China en toda esta cuestión. ¿Qué interpretás? China, mira, actúan muy lentamente y con mucha sutileza, pero ojo que tienen una serie de armas muy poderosas en sus manos. Ellos lo que van a querer, básicamente, eso que dije, la cifra anterior, 518.000 millones de dólares por año de ventas crecientes, además, la van a querer conservar. No se la van a regalar a Estados Unidos. Además, Estados Unidos no puede comprar eso. No puede tener ese nivel de articulación con nosotros. Entonces China va a actuar muy calculadamente y con un timing que es diferente al occidental. Timing que es muy diferente. Ahora, mandaron algunas señales después de lo de Venezuela muy fuertes. Ese ejercicio militar en torno a la isla de Taiwán fue un mensaje muy claro diciendo, bueno, ojo, porque ellos tienen un convenio de provisionamiento de petróleo con Venezuela a 30 años plazo. Para los chinos 30 años es lo normal. Nosotros en el mundo occidental ni pensamos 30 días, en la Argentina ni hablemos, ¿verdad? Pero bueno, entonces China va a mover sus fichas con mucho cuidado. A ver, Cast en Chile asume en marzo, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a hacer? China es el primer comprador, el primer socio comercial de lejos de Chile. ¿Le va a decir a los chinos no me compren más? Acá mismo en la Argentina, ¿no? ¿Eh? Acá mismo en la Argentina. Acá mismo en la Argentina. Brasil, primer comprador, es China.
Entonces, ellos van a manejarse de esa manera, ¿no es cierto? Han logrado ejercer una influencia muy grande en muchos países con el comercio. Son los inventores del comercio mundial, no nos olvidemos de eso, ¿verdad? ¿Hasta qué punto fue para nosotros una oportunidad perdida no haber integrado el BRICS? Y es un error garrafal de este gobierno, tremendo, porque el BRICS no es que el BRICS significa tu salvación inmediata, pero vos tenías muchas más chances, por ejemplo, de conseguir préstamos, etcétera, en el marco del BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero bueno, lo que pasa es que estamos en manos de fanáticos libremercadistas que han desaprovechado una oportunidad de oro para nosotros. ¿Y cómo puede quedar la Argentina en medio de este reordenamiento peleándose tanto a Estados Unidos? Vamos a pagar el costo de eso, porque Henry Kissinger, otro autor, no es que soy kissingeriano, pero es un estudioso, un tipo que hizo política internacional y la verdad que entendía de eso, aunque por ahí jugaba para el otro lado. Pero Kissinger dijo, hay algo peor que ser un enemigo de los Estados Unidos, es ser un aliado de Estados Unidos. Palabras de él, ¿eh? Palabras de él. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos va a buscar sus intereses. Y en la medida que la Argentina deje de importarle o este personaje no cumpla con ese milagro económico que está proponiendo, porque las cifras que dio hoy realmente son escandalosas, unas mentiras, digamos, que hemos 12 millones de pobres, digo, cuando los datos reales hoy en día, te digo, un cálculo fino de la pobreza en la Argentina no puede ubicarse por debajo del 60%. Y algunos investigadores muy serios que están haciendo trabajo hablan incluso de un 67%, considerando los precios actuales de la Argentina, que es un país más caro que Francia, con salarios que evidentemente no son los salarios franceses. Y una sociedad que se ha dualizado muchísimo. Pero tu pregunta, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Y yo creo que nosotros, al desindustrializarnos, al destruir el mercado interno, al no tener un Estado que tenga capacidad para intervenir efectivamente en la vida social, en la vida económica, al tirarnos en contra del desarrollo científico, un país como este, que había logrado avances únicos al sur de la línea ecuatorial a nivel mundial. ¿Te das cuenta? No son muchos países que tienen una tecnología propia para tirar un satélite como ARSAT o lo que hace la gente, digamos, de Bariloche, el INVAP. El INVAP. No hay casos de eso, ni siquiera Brasil tiene eso. Y esto se está destruyendo a cambio, digamos, de nada. Y en ese escenario, el otro día Juan Gabriel Tocatlián decía la reelección de Lula es clave para el equilibrio global. ¿Lo ves igual? Sí, claro. Sí, si no llegara a ganar Lula, creo que estaríamos nosotros ya en problemas muy, muy serios. Aunque, ojo, que el pragmatismo brasileño, a diferencia del fundamentalismo de acá, ¿no es cierto?, hace que, por ejemplo, Bolsonaro, cuando fue presidente, no se fue del BRICS, no insultó a China, es más, fue a una reunión en China. Cosa que no sé qué va a ser este personaje que tenemos ahora acá. Pero definitivamente lo que dice Juan Gabriel es cierto. Necesitamos que gane Lula. Ahora, está complicado porque para la segunda vuelta hay apenas 1,5 puntos de diferencia a favor de Lula en contra de Tarcisio. Y la campaña no empezó todavía. Entonces, vamos a ver. A mí me tiene muy preocupado, pero coincido. Porque nos quedamos solos. Si ahí, suponte, gana Tarcisio, que es el gobernador de San Pablo, bueno, Argentina queda, digamos, formando parte de un collar de extrema derecha radical que va a fracasar en su proyecto económico de una manera inapelable. Este es un país que se está viniendo. Mira, yo estuve en Brasil hace poco y en Colombia, y de repente llegás a la Argentina y tenés la sensación de que venís a un país que está más atrasado que ellos. Estuve en Bogotá, después me volvieron a invitar a Medellín. Y vos realmente venís de Medellín y ves lo que es la ciudad, la organización del tránsito, el metro, los teleféricos, el saneamiento urbano, y llegás a Buenos Aires y decís, es una aldea berreta del tercer mundo. Te digo, lo digo con dolor, soy porteño de hueso colorado, pero no como vidrio, soy sociólogo
y yo me doy cuenta de eso, ¿verdad? Bueno, acá creo que el problema que tenemos es eso. Un ataque, digamos, a la educación, un ataque a la salud pública, una concentración fenomenal de la riqueza, fenomenal. ¿Cómo Un régimen caracterizás? tributario ridículo. Sí. ¿Qué evaluación haces de lo que está pasando en Venezuela después de lo que fue la intervención de los Estados Unidos del 3 de enero? Mira, yo creo que Venezuela está pasando un momento muy difícil, muy difícil. Delcy Rodríguez es una persona que está gobernando con una pistola acá. Partamos de esa base, ¿no es cierto? Lo que hubo en el ataque, el bombardeo en Caracas fue una cosa muy seria, high-tech en términos militares. Creo que hubo un exceso de confianza de parte de las Fuerzas Armadas y del gobierno bolivariano. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, una entrevista que le hizo Ignacio Ramonet, a Nicolás Maduro, 2 días antes de todo esto, y decían, Ramonet, bueno, estamos circulando por las calles de Caracas, yo manejando Maduro, y como ven ustedes, estamos en total libertad, no tenemos ningún problema, estamos sin escoltas, etcétera. Yo me puse los pelos de punta. Lo llamé por teléfono de inmediato a Ignacio y le dije, pero ¿sin escolta? Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, pasó eso. ¿Qué puede hacer Delcy Rodríguez? Es una persona muy inteligente, una persona que está totalmente consustanciada con el proyecto, pero sus márgenes de libertad, evidentemente, son escasos. Primera vez que yo recuerde que el director de la CIA va a una visita de Estado a hablar con la presidenta o el presidente de un país. Normalmente eso no se hacía. Con un operativo un poco de distracción de Trump recibiendo a Corina Machado y Claro. el director Y de él- la CIA claro. en Venezuela, ¿no? El director de la CIA que le habrá ido a decir, mira, estos son los límites, tenés que moverte acá. Y esta es una mujer muy inteligente, yo la conozco personalmente, he hablado muchas veces con ella, y es alguien que evidentemente va a tratar de hacer todo lo posible para mantener lo esencial de las conquistas históricas del chavismo en términos de redistribución. Ahora, No va a tengamos ser en cuenta- fácil. No, pero es que un país que lleva ya 11 años con un bloqueo económico que hace que si se te rompe este vaso, bueno, ya no lo podés reemplazar. Se rompió una de las unidades del metro de Caracas y bueno, no te pueden vender el repuesto. Digo, tiene márgenes de autonomía, de acción muy acotados. Pensemos eso, partamos la base, países que están en guerra y que le han hecho una guerra económica, una guerra híbrida. Jeffrey Sachs, por ejemplo, hizo un cálculo del impacto de estas sanciones en los 2 primeros años apenas, ¿no es cierto? Costó 40.000 vidas en Venezuela, en términos de abastecimiento insuficiente de insumos médicos, etc. Jeffrey Sachs no puede ser acusado de chavista ni nada, pero es un tipo que hace un análisis fino de estos datos. Entonces, ella lo va a tener muy difícil. Es una persona honesta, está con una pistola acá en la cabeza, vamos a ver qué más van a pedir. Hay una cosa muy importante que apareció ahora en el último documento de seguridad nacional, que es por primera vez, la América Latina y el Caribe aparecen como región prioritaria número 1. Nunca antes. Antes normalmente aparecían en 4º o 5º lugar, después de Medio Oriente, Asia Meridional, Sudeste Asiático, Europa, y como me dijo una vez un alto funcionario que no quiero quemar porque es medio amigote mío, de Estados Unidos, estudiamos juntos en Estados Unidos, dijo, bueno, y eso si no hay problema en África, porque si hay problema en África vamos al 6º lugar. Y yo le dije, mira, eso no es cierto, porque si Estados Unidos desarrolló su primera doctrina de política exterior para nosotros, la Monroe, en 1823, quiere decir que tan irrelevantes no somos. Y este documento último se sincera, dice, el hemisferio occidental, no nos llama por nuestro nombre, el hemisferio occidental es fundamental para la seguridad nacional y la prosperidad de Estados Unidos. Nunca decían la prosperidad, pero ahora la prosperidad tiene que ver con lo que decía la generala Laura Richardson, ¿se acuerda? Tenemos litio, tenemos agua, tenemos petróleo, Claro que sí. y ellos necesitan eso. En una guerra tremenda, y termino con una sola cosa. Petróleo venezolano,
¿Qué es lo que, por qué tanta locura con él? Bueno, porque primero la mayor reserva del mundo, pero segundo, la tenés a 4 días de navegación en un buque tanquero. El otro que viene de Medio Oriente demora 35 días. En caso de un conflicto grave, bueno, ¿querés el petróleo que está cerca o buscás el que está allá a 15.000 kilómetros? Entonces yo creo que por eso Delcy, que es una persona íntegra, la va a tener muy difícil poner esto en caja, ¿no?